Buenas noches, nosotros somos de la UDR de Puerto Asís, Putumayo, de la zona sur del programa de psicología, del curso Modelos de Intervención en Psicología. Esta tarea es la tarea 4, Modelos en Campos de Psicología con Ética Profesional, del curso 237. Los integrantes son Marly Joana Meneses Ruiz, mi persona María Antonia Zambrano Muñoz, Claudia Jimena Erazo Quiñones, Jamie Viviana Majed Urbano, y vamos a dar inicio al guión de la entrevista semiestructurada Psicología y Familias. Entrevista sobre el abordaje psicológico con familias desde la práctica profesional, con el psicólogo Wilson Palacios. Bienvenido a esta entrevista. Bueno, esta actividad consiste en una actividad académica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD en el marco del curso del modelo de intervención psicológica. El propósito es conocer cómo se aborda el trabajo con familias desde la psicología, tomando como base su experiencia profesional. La entrevista es de carácter semiestructurado con una duración máxima de 30 a 45 minutos. Está organizada por ejes temáticos, aunque usted pueda ampliar o profundizar libremente los aspectos que considere importantes. Contamos con un documento de consentimiento informado y con una autorización. La entrevista será grabada únicamente con fines académicos. ¿Está de acuerdo con participar en esta entrevista, psicólogo Wilson Palacios? No, ya. Hola, hola, claro que sí, estoy muy de acuerdo. Vamos a hacer una entrevista aquí y vamos a apoyarnos en esta entrevista. Así que bueno, Listo, sí, dale, señor. empieza con la primera, vamos a empezar. Hola, buenas noches, doctor Wilson. Me presento, mi nombre es Jimena Erazo, estudiante de psicología. Bueno, la primera pregunta sería, ¿qué experiencias tiene usted desde el ámbito seleccionado? En este caso, el del ámbito de la familia. Claro que sí, pues he atendido algunos casos de familia, sobre todo como familias disfuncionales, ¿no? Que es lo que más necesitan de un psicólogo. Entonces, en esa parte, familias disfuncionales, que le falta la comunicación, e integrar las familias a una mejor comunicación efectiva y un fortalecimiento para resolución de conflictos, y aplicar técnicas de comunicación para que asimismo haya una mejor convivencia. Es básicamente eso, hacer que las familias pues tengan una mejor relación, ¿no? Interpersonal entre ellos. Ok, ¿podría usted contarnos brevemente en qué área o contexto se desempeña actualmente y cómo ha sido su experiencia trabajando con familias? Claro que sí. He dedicado a algunas familias a apoyarlas en este tema de la parte emocional, de la comunicación. Un caso de una pareja que se unieron a vivir, el señor y la señora, y él tenía hijos, pues Ujú. de él con otra pareja, y ella tenía hijos con otra pareja, y bueno, dejaron a sus parejas, bueno, no les salieron bien las cosas, y ellos se unieron con hijos de diferentes parejas. Entonces eso era terrible, porque el uno no quería pues que le llame la atención a los hijos, que no eran de él, básicamente. Em, digamos, como los hijos de ellos no tenían lazos familiares, em, pasaba que eran hombres y habían mujeres, ¿no? Del otro lado, y pues se quedaban viviendo pues solos básicamente ahí en el apartamento. Y la señora pues desconfiaba, ¿no? Digamos, de los entenados, porque eran niñas, las hijas de ella. No había vivido ella con ellos mucho tiempo, sino que llegaron después de un tiempo a convivir en ese hogar. Así que pues se hizo una intervención allí para que puedan hacer espacios de integración familiar, de comunicación, que haya confianza, respeto. Y fue bien interesante porque quedaron fortalecidas y, y bueno, agradecidas con el trabajo que se hizo. Ah, ok, entiendo, doctor. Muchas gracias por su eh, magníficas respuestas. Lo dejo a continuación con mi siguiente compañera para las siguientes preguntas. Muchas gracias por responder mis inquietudes. Ujú, ok, claro que sí. Gracias. ¿Podrías contarnos brevemente en qué área o contexto se desempeña actualmente y cómo ha sido su experiencia trabajando con familias? Ahorita estoy desempeñando un rol de orientador familiar y sobre todo a jóvenes, obviamente, que hacen parte de núcleos familiares disfuncionales. Sobre todo estoy llevando un caso con papás permisivos, ¿no? Se dice que hay cuatro: democrático, el negligente, el permisivo, el autoritario. Entonces, ahora en estos tiempos, tú sabes de saber de que hay mucho papá permisivo con los hijos, pero no solamente es permitirles, ¿no? Que hagan lo que quieran, sino también controlarlos.
Entonces, control y permitir, no solo permitirles todo lo que quieran. Entonces, básicamente son unos jóvenes de una familia que de la mamá, digamos, es soltera y tiene ese conflicto. Desde el Sí. modelo o modelos desarrollados, ¿qué enfoque teórico de la psicología aplica para el trabajo con familias? Regálenos un ejemplo. Puede ser sistemático, humanista, cognitivo, conductual o entre otros que su merced conozca. Claro que sí. Pues sobre todo uno conoce mucho las partes de los sistemas, ¿no? Que vivimos en sistemas de amigos, de familia, de colegas de trabajo. Entonces, uno que más se relaciona pues con lo que hago es el conductual, que tiene que ver como con las conductas, el comportamiento, que adquirimos, digamos, comportamientos o hábitos, acciones de pensamientos de nuestros abuelos, papás, y todo eso afecta, ¿no? Nuestra conducta hacia la vida, de cómo pensamos, cómo nos proyectemos. Así que diría que más mi enfoque es como en poder hacer de que si su comportamiento no es correcto, no es bueno, no tiene visión, metas, los jóvenes que vienen de padres que viven como en una monotonía o en un conformismo, diría así, pues organizar esos objetivos para que ellos puedan verse en un proyecto de vida hacia el futuro eh, más realizados y a través de cierta disciplina y unos nuevos comportamientos puedan alcanzar sus metas y liberarse de ciertas conductas que no les van a ayudar para nada en la vida. Sí. Claro, así es. Bueno, nuestra siguiente pregunta sería, ¿qué técnicas o estrategias ha utilizado que le han resultado especialmente efectivas a trabajar con familias? Bueno, eso sería unas técnicas referentes que yo he usado o me he asesorado también, ¿no? Porque los profesionales, digamos que uno se apoya entre todos, es, por ejemplo, técnicas de comunicación más efectiva em, para que haya un mejor diálogo, por lo menos hay una que se llama o que se usa, conocida como los 5 lenguajes, digamos, del amor, que se pueden usar en familia. Hay por lo menos mamás o mujeres que quizás no se sienten muy satisfechas que les hagan un detalle, porque también son ahorradoras, digamos, no quieren invertir presupuesto familiar en detalles cada rato, pero prefieren más bien que el compañero le ayude en la casa a hacer el aseo, a llevar a los niños al colegio. Entonces, son diferentes maneras de hablarle o de apoyarse a la persona, a la pareja, en la familia. Hay otro por lo menos que es el técnica o podríamos decir una conducta del servicio, el de los detalles o el de la recreación. De pronto no quieren hacer un ahorro y no quieren gastar así de dinero allí, entonces más bien se van a recrearse por ahí a cierto lugar para integrar la familia. Hay muchas maneras, pero pues esa es muy efectiva. Muy bien. ¿Podrías compartir un ejemplo de intervención en el que estos modelos hayan sido claves? Un modelo de intervención. Claro, una vez que una madre soltera, los hijos sobre todo le daban mucha lidia cuando llegaba ella del trabajo. Ella encontraba la casa con música a alto volumen en su equipo de sonido. Llegaba ella pues cansada de escuchar mucha bulla en el trabajo, la calle, el ruido de los carros. Y entraba a su casa y el, como quien dice, el sonido duro, ¿no? Y ella llegaba y le bajaba el volumen y los hijos le subían el volumen. Entonces, pues ella me dijo a mí que qué hacía, que ella quería como irse de esa casa, pero eran los hijos, que ella le cambiaban las cosas del lugar. Así que me invitó y pues me metí en el rol de joven, de adolescente y los invité a hacer deporte, a concientizarlos de cómo hacer una buena relación con ella, que estaba dando todo para que salgan adelante. Entonces, como un ejemplo de que cuando uno se hace amigo del joven, del adulto y la persona que necesita ayuda, uno a los amigos les hace caso, pero no a los desconocidos, ni a veces a los psicólogos tampoco uno como que les cree ni les hace mucho caso. Entonces el psicólogo, la persona orientadora, debe hacerse primero amigo de la persona, entonces es como más fácil eso. Listo, vamos por nuestra cuarta pregunta, que son acciones psicosociales en su quehacer. ¿Qué tipo de acciones psicosociales ha liberado en las que ha participado con familias? Acciones psicosociales en las que he participado.
Sí, cierto, ok. Acciones psicosociales en las que he participado en familia. Sí, señor. Em, bueno, hay ciertas familias, también he estado apoyando unas familias, digamos, de una comunidad de indígenas, donde tienen problemas en temas de que a temprana edad les permiten, pues, casarse o irse a vivir, ¿no? Con otra persona, pues, de la misma, diríamos, de la misma comunidad. Entonces, pues en la teoría psicológica, digámoslo así, la consejería o la orientación es que una persona no se debería ir a vivir con alguien si no tiene una profesión, si no tiene pues al menos 22 años, no se debería ir a vivir con alguien si no tiene como ya, como algo de ingreso, ¿cierto? Entonces, llegar allá y mirar a alguien así como que no tiene una capacidad de trabajo, no tiene la edad, no tiene un enfoque, es complejo, pero se ha trabajado con otros orientadores para poder poner en ellos ciertos tics o orientación para que se esperen un poco y puedan capacitarse más para que hagan las cosas con más madurez y responsabilidad. ¿Cómo contribuyen estas acciones al fortalecimiento del vínculo familiar o al bienestar comunitario? Claro que sí, estas acciones ayudan mucho porque es como despertar la visión de la vida y se va a evitar pues fracasar a temprana edad, digámoslo así. Y las familias se sienten apoyadas, que no están solos, que hay personas que se interesan en ellos y se les ayuda a mejorar como la parte emocional, mental, de madurez y de decisiones. Y así pues hay más madurez emocional y también de razonar. Y pues se fortalece la comunicación, el pensamiento, la visión de que no todo es actuar de acuerdo a la conducta que ha venido adquiriendo por los abuelos, papás, amigos, sino que hay otra manera de conducirse, ¿no? Y de tomar decisiones. Vamos con la quinta pregunta, la cual consiste en trabajo interdisciplinar o transdisciplinar. La pregunta es, ¿con qué otros profesionales suelen articular su trabajo al abordar estos casos de familias? ¿Con qué otros profesionales? Es importante dependiendo del caso. Hay casos, un ejemplo de abuso sexual. Siempre se lleva también trabajadoras en esa parte, personas o médicos. Entonces ellos hacen la parte de la salud, de revisión, de que todo esté bien y pues también se hace con trabajadoras sociales, que son de animación, de consejería. Incluso se puede también apoyarse con personas que trabajan en equipos de deporte. Ellos también saben invitar a las personas que trabajamos en esto para fortalecerles el pensamiento digamos, a jugadores, a atletas. Y a veces uno dice, uy, ese atleta, ¿por qué es tan rendidor o por qué les va tan bien? Pero es porque detrás de todo eso hay una motivación, una asesoría, un apoyo emocional, espiritual, psicológico, y eso es de gran beneficio. Claro que sí. La siguiente pregunta es, ¿podría compartir un ejemplo de una experiencia interdisciplinar o transdisciplinar exitosa? Interdisciplinar más es, podríamos decir, interdisciplinar se relaciona con usar ciertos métodos para que la persona pueda salir de esa situación en la que esté. Entonces, métodos de una mejor comunicación, digamos, de aplicar ambientes de recreación, métodos de estimulación a cuidar más su salud, al compartir, para que suba la autoestima, los pensamientos más positivos en familia y sobre todo educar la mente a llevar como la unión familiar a una mejor integración, pero más como fortalecer el amor y el compartir y resaltar los principios, ¿no? Los valores que cada persona debe tener y respetar los límites de cada miembro de la familia. Entonces, un caso ahí resumido rápidamente sería, tengo así algunos, pero sería el de un amigo que vivía muy afectado porque su orientación sexual era hacia el mismo sexo. Entonces el papá básicamente no lo aceptaba, lo expulsó de la casa. Así que él salió, hizo su vida un desastre y luego volvió a la casa, pero era terrible. Así que se trató de hablar con él y con el papá, hacer como una mejor relación entre familia, que el papá no sea tan autoritario, sino más bien que trate de comprenderlo, de apoyar, eh, haciendo como esos lazos, ¿no? De comunicación y de aceptación como persona, no tanto como por lo que las conductas, sino por digamos,
la descendencia, la genética, los principios que traían, que se puedan volver a restablecer. Entonces fue como ayudar a integrar nuevamente a través de estas maneras que son adecuadas para que haya una mejor convivencia en el hogar, así haya habido un caso difícil, pero aplicando unas buenas maneras, pues nuevamente los hogares se pueden restaurar, las familias. Claro que sí. Vamos por la sexta pregunta, la cual son principios éticos en su ejercicio profesional. Va a realizar la intervención la compañera Jane. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Jamie. Em, Le voy a hacer unas preguntas sobre los principios éticos sobre su ejercicio profesional. La primera pregunta sería, ¿cuáles son los principios éticos que más considera al momento de intervenir con familias? Bueno, uno de los principios éticos que es muy importante, mejor dicho, en esos temas de familia es que tanto hijos como papás le cuentan sus secretos, ¿no? Sus cosas íntimas y personales que hacen cuando los ve. Así que eso es como la parte confidencial es un principio que todo orientador, psicólogo debe aplicarlo y guardárselo como profesional, ¿no? Otro es respetar a la persona como tal, por lo que es y hace y aprender a diferenciar los diferentes tipos de temperamentos y uno pues ya como trabajador de esta área, uno aprende a conocer que no todos tenemos el mismo temperamento, entonces saber entender a esa persona. Ok, muchas gracias. ¿Cómo maneja situaciones donde hay conflictos éticos como el secreto profesional o el consentimiento informado en menores? Em, ¿Cómo manejar esa situación? Pues la verdad, podríamos estar hablando de aplicar nuevamente el principio de lo confidencial, mantener como el secreto, pero a no solamente mantenerse allí, sino que aprovechar esa situación para, a través de todo el conocimiento y la experiencia, poder como remover la parte, digamos, la parte del ser de la persona, la parte interior, para que no solamente uno escuche y escuche y escuche, sino que también poder llevar a esa persona a una reflexión y a un cambio. Porque tú puedes de tener presente de que los psicólogos también tienen sus psicólogos que descargan, ¿no? Sus efectos negativos. Entonces, yo, un psicólogo de 5 10 años, 20 experiencia, también se le recomienda tener a alguien, ¿no? Para irle a contar sus cosas. O sea, es como un trabajo cooperativo entre todos. Vale. La siguiente pregunta sería, recomendaciones o frutos profesionales. Bueno, ahorita dígame, por ejemplo, qué recomendaciones usted le daría a los psicólogos para que están en formación y que desean trabajar con las familias. Como un consejo Bueno, que usted nos daría. exacto. Dicen que Dios nos dio una boca y dos oídos, ¿cierto? Entonces, lo primordial de una persona que se va a dedicar a este trabajo, de asistir familias, personas, ayudarle con su parte emocional, eh, hasta espiritual, parte de salud, consejería, es escuchar. Escuchar, no querer darle la solución a la persona, si no la escucho primero, ¿cierto? Y como te mencionaba, el respeto, no aprovecharse de la situación. Quizás haya una persona que se desahoga y te ve, ha pasado, que ve al psicólogo o a la psicóloga pues simpática, buen trato, y a veces, o al paciente se lo mira así como amable y como que quiere encontrar un amigo también. Y entonces quizás profesionales no éticos se aprovechan de eso para meterse como al rancho, digámoslo así. Entonces hay que tener ese cuidado entre tener como ese muro ahí entre profesional y paciente. Vale, muchas gracias. Y como última pregunta, ¿qué habilidades considera fundamentales para desempeñarse adecuadamente en este campo? Habilidades fundamentales para desempeñarse. Yo creo que es la comunicación. La comunicación, toda persona orientadora, psicólogo que quiere dedicarse a esto, aprender muchas habilidades sociales.
para, digamos, caerle bien a todo el mundo, ganarse a las personas, ganar su confianza. Así que tener la habilidad de llegar a las personas, llegarle al corazón para que te cuenten sus cosas, para conocer el problema, es muy importante aprender a ser amigos, influir, inspirarlos. Entonces diría, esa sería una buena habilidad para adquirir, una correcta comunicación asertiva, efectiva. Ujú. Vale, muchas gracias. Ok. Como cierre de esta entrevista del tema de psicologías y familias, psicólogo Wilson Palacios, queremos agradecer por compartir su experiencia, sus conocimientos, ya que de cierta manera esto enriquece nuestro conocimiento como estudiantes y futuros psicólogos. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Espero que haya sido de provecho. Hay que seguir capacitándonos, estudiándonos, que no hay que creernos un producto terminado. Seguimos siendo alumnos, ¿no? De la vida, de la profesión, aprendemos de las personas. Entonces, bueno, adelante con la carrera. De pronto tendrán su rol de psicólogas y podrán servirle al mundo con esta bonita profesión. Claro que sí, hay un dicho que dice que uno cada día aprende algo nuevo. Muchísimas gracias y hasta Ok, otra ocasión. Que ok, estén muy que bien. tengan buena noche. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias. Si toca abrazarla, darle un vaso de agua, eso. Y